El antro político donde lo único que no se degenera es la verdad. Y ya está con nosotros el fiscal general de justicia del estado, Rodolfo Montes de Oca, integrante de la mesa de los abogados, y Raúl Guillén se busca. Vamos a mandar una alerta a Amber. Es que nos estamos alternando. Sí, no, parece que se pusieron de acuerdo. Bueno, pues en la semana vimos este caso tan lamentable, una caída del escenario en San Pedro, ¿cómo es? Garza San Pedro García. Garza García. En el área conurbada de Monterrey, donde era el cierre de campaña de la candidata para ese municipio de San Pedro Garza García. Y pues parece que unas ráfagas de viento ahí hicieron que el escenario se viniera abajo. Y pues hubo, hasta donde me quedé, iban 9 muertos, ¿no? Algunos lesionados, en fin. El tema entonces el día de hoy es las posibles consecuencias jurídicas que podría acarrear este tipo de eventos, como no era de Maynes, no, era más bien de la candidata, donde asistió Maynes, era el cierre de la candidata Canavati, me parece que se apellida, y asistió, ¿no? Ahí el caso es que es un evento político y lo que hay que analizar este tipo de eventos cuando suceden este tipo de desgracias, las consecuencias jurídicas que pueden acarrear, ¿no? Rodolfo Montes de Oca. Muchas gracias, Aaron, saludos a ti y a toda tu audiencia. Andas muy risueño porque llegaste desde que llegaste. Oye, si ahorita pensé, no, cuando aquí hubo un momento aquí que me causó gracia, pues bueno. Me reí. Creo que también hubiera sido un buen tema que le preguntaras al doctor aquí sobre este evento, porque es de su partido político. Sí. ¿Qué opinión le merecía esa situación? Pero bueno, no, se ve una gente muy honorable, muy sencilla y de buena fe, pues totalmente, pues, ¿no? Y que anda buscando el voto, queriendo hacerlo mejor, pero pues sí, me parece que necesita un poquito más de tiempo en el ambiente. Entonces es lo que andas tan risueño por eso. No, de momento, bueno. momento, lo que sí te voy a decir es que por lo general, sí, soy sonriente, Sí, gracias a Dios. me ha tocado. Sí, claro, hay y ocasiones. contágiese con la risa, contágiese. Sí. Ya me ha tocado otras veces donde. Sí, que suceden situaciones ahí, como cuando tuviste un invitado aquí que se levantó con sus papeles fue la radio, ¿no? Sí. La radio, sí, a ver un día que suceda por aquí, pero también, ¿no? Me causó mucha gracia. Y sí, pues gracias a Dios tengo esa, de manera natural me sale la sonrisa y también las carcajadas cuando sucede algo. Ya te platicaré, no es un evento allá estábamos, me acuerdo, en Campeche, muy breve lo voy a platicar, fíjate, estaban en el templete, sí. Estaba el señor presidente de la República, el secretario de Gobernación, que en esa época era el licenciado Osorio Chong, estaba el gobernador de Campeche, que en ese tiempo era el famoso Alito. Y bueno, y era una conferencia nacional de procuradores. ¿Estamos hablando qué año? Estamos hablando como del 2018, 2017, sí. Y en la primera fila de ese auditorio estábamos los procuradores y fiscales generales de justicia de los estados, por orden alfabético. A mí me tocaba pues el de Tamaulipas, a un lado, Sinaloa, Tamaulipas, etc. Entonces, estaba precisamente hablando el gobernador Alejandro Moreno ahí, y entonces dice él, estaba la señora Procuradora General de la República, que en ese tiempo era la maestra Arely Gómez, así es. Y entonces el gobernador, Alito Moreno, dice ahí en su discurso, y nos da mucho gusto cuando nos visitan en Campeche, y el compañero de Tamaulipas, que está a un lado mío, me dijo, y ahorita va a decir, pero más nos da cuando se van. Yo no pude aguantar la carcajada, y en serio que el presidente de la República y la Procuradora General de la República se me quedaron viendo, y la gente, pero no en un plan así de molestia, sino bueno, de curiosidad. ¿De qué se ríe esta persona? Y los de atrás estaban unos subprocuradores de la PGR. Oye, Rodolfo, ¿qué te estás riendo? Luego te platico. Pero en ese momento me causó mucha risa ese comentario. Y bueno, pues así sucede, ¿no? Pero... Sí. Bueno, ya contaremos, ya habrá algunos blogs. Después vamos a poner una cámara ahí con que tome detrás de producción, ¿no? Para que vean todo. Efectivamente, ¿cómo le llaman los bloopers ahí? Los bloopers. Sí. Pues mira, entrando en materia, primeramente esto que sucedió
ahí en San Pedro Garza García, me parece que al margen de que ahorita explicaré lo que yo considero son las consecuencias jurídicas de ese evento, de lo que sucedió, de esa tragedia, porque es una tragedia, yo creo que levantó las faldillas de quién tienen como gobernador ahí en Nuevo León. A mí yo ya tenía esa impresión de esta persona, pero realmente en mi concepto, en mi particular punto de vista, para mí me confirmó que tienen a un gobernador que es un verdadero fantoche y un petulante, así de Samuel García. Samuel García. Este señor Samuel García, pues yo lo veo cómo se expresa, cómo transmite sus ideas, sus puntos de vista, cómo se conduce, y desde un principio me ha parecido, ¿no? Pero, mande. Es estridente. No, y además pedante y petulante, en mi punto de vista, y fantoche además. Bueno, entonces, además de eso, ya entrando en el tema, ¿tú te imaginarías si ese evento hubiera sido del PRIAN? Si que él hubiera tomado la misma actitud de haber dicho, ya se van a destinar 400,000 pesos para cada uno de para los deudos de las personas que fallecieron, se destina quién sabe qué cantidades para los lesionados, ya estamos atentos a ellos, están atendidos en el hospital universitario. Obviamente que no. Hubiera sido como debe ser la reacción de un gobernador que es un abogado. ¿Y qué hubiera dicho? A ver, primero vamos también a buscar responsables, que son quienes se tienen que hacer cargo de responder, válgame la redundancia, tanto en la parte de reparación de daño integral como en la parte penal. Porque ahí definitivamente en mi concepto se actualiza una figura que se llama de la comisión por omisión. Protección civil, por ejemplo. Para empezar, protección civil del Ayuntamiento de San Pedro Garza García. Obviamente que no conozco las disposiciones normativas específicas de Nuevo León, pero en ese tema, en ese tópico, a nivel nacional es muy uniforme en cuanto a que los ayuntamientos tienen deberes de verificación. Si tú instalas aquí una feria con juegos mecánicos, va a Protección Civil Municipal y van los bomberos a revisar porque es obligación del ayuntamiento. Y vigilancia. A través es protección, ahí es un tema muy importante, es protección civil municipal, fíjate que ese es un punto muy importante y rápido porque viene al caso, yo creo comentarlo. En el tema de la ABC, fíjate, ahí tenían, o no sé si todavía siga como indiciado, quién era el director de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Era William Latrice? No, él era en el estado, hasta donde tengo conocimiento. En el municipio era un profesor, no quisiera decir el nombre. Sí, sí. Y bueno, pero en mi concepto total, bueno, lo voy a decir porque en mi concepto es total y absolutamente inocente en ese evento de la ABC, en mi concepto, que es el profesor Jesús Davis. ¿Por qué? Porque inspección y vigilancia tiene dentro de sus facultades obligaciones el de expedir los permisos para los vendedores ambulantes, para sobre todo y principalmente, y estar inspeccionando que tengan sus permisos vigentes. Pero eso no tiene, como se llama inspección, yo leí una de las resoluciones allá de la primera, creo la que emitió precisamente el ministro Saldívar en esa comisión de investigación. Y ahí refiere que Inspección y Vigilancia Municipal también tiene responsabilidad porque su nombre dice inspección. Y entonces, como es inspección, tienen que inspeccionar todo aquí en el ayuntamiento, en el municipio, en el territorio del municipio de Hermosillo. Y ya empiezan ahí a argumentar y a decir que tenía la obligación también de haber estado inspeccionando ese inmueble, lo cual no es. Si uno revisa el reglamento de inspección y vigilancia, no está contemplado dentro de sus atribuciones o deberes. Sí está dentro de las atribuciones del municipio en cuanto a protección civil, como lo acabas de decir. Y el Estado también tiene una coordinación de protección civil que, pues obviamente que cobra para expedirte el permiso para que puedas abrir cuando son establecimientos abiertos al público y además tiene que estar haciendo sus vigilancias periódicas. Esa es la normatividad aquí en Sonora que también, como tú recordarás, en la época del ingeniero Eduardo Burs, se agregó al Código Penal de Sonora un tipo específico culposo para aquellos servidores públicos que no cumplieran efectivamente con ese deber
en cuanto a protección civil. Está el caso también más reciente, ¿no? En San Luis Río Colorado del Beer House, el que incendiaron. Las puertas de emergencias no funcionaban, bueno, ya sabes, todo lo que es, hasta menores de edad ahí, lamentablemente murió, ¿no? Junto a su madre, fíjate lo que son las cosas. Y esto, por ejemplo, a ver, yo te quisiera preguntar, es a manera de paréntesis aquí, y ahorita sigues con el tema central. ¿No te parece que es demasiada, a ver, hay protección civil municipal, protección civil del Estado, y luego inspección de vigilancia? Entonces, ¿no sería bueno que fuese un solo ente el que tuviera la carga o la responsabilidad y facultad de inspeccionar este tipo bueno, en este caso fue un evento o los establecimientos, y dejarnos de tanta carga burocrática y tanto cruce ahí? Porque si tú viste en San Luis Río Colorado, en aquella famosa rueda de prensa que hizo el presidente municipal de ahí, Santos González, prácticamente fue una confesión de culpas entre ellos, de todas las omisiones que hubo de parte del municipio, pero luego también está la protección civil del Estado, ¿no? Le llaman, es una competencia concurrente, pero con atribuciones sí muy específicas, diferenciadas. Entonces, hay ¿no? mucha revoltura, ¿no? Digo, no sé, ¿no crees que además de que el presupuesto es paupérrimo, ¿no? Con el que trabajan? Yo no sé cómo se atreven a tomar esos puestos, qué valientes son, o qué hambriados, dirían uno, de andar agarrando cualquier chamba que les tiran ahí, porque está cabrón las responsabilidades y es muy poco el presupuesto y el personal humano con el que cuentas, ¿no? Es un verdadero deporte extremo, de alto riesgo, el que es el titular. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que aceptas asumirlo, adquieres no nomás derechos, sino sobre todo obligaciones, las cuales tienes el deber de cumplir. Y si como resultado de no haber cumplido con ese deber de evitabilidad causas lesiones o muerte, es entonces ahí donde encuadra, si es muerte, en un homicidio culposo, en comisión por omisión. Si son lesiones, bueno, pues son lesiones culposas en comisión por omisión. Y como te decía, bueno, respondiendo a tu pregunta, entonces, es una cuestión ya de tipo administrativo, vamos llamando de derecho administrativo, que me parece que tienes mucha razón. Es decir, puede haber duplicidad de funciones y luego eso se presta a la repartición de culpas. No, yo no fui, le tocaba a aquel, etcétera. Pero a mí sí me parece que las dos instancias sí deben de tener alguna participación. Distribuir de manera muy precisa las facultades, porque no hay que olvidar que el municipio es el que está más cerquita de la comunidad, es el que puede percibir de manera más directa qué lugares son los que requieren de más atención. Entonces yo pensaría que en la distribución de facultades o atribuciones, los municipios tuvieran para negocios abiertos al público en un determinado número de personas, limitado, los pequeños. Y ya los más grandes, los que tienen de más, que hay más número de asistentes a esos lugares, ese sí debía ser atribución del Estado. Pero sobre todo, y lo más importante, como tú lo acabas de decir ahorita, es el presupuesto. ¿Por qué? Porque yo creo que los titulares y sus subalternos, que también tienen obligaciones, tienen que estarse persinando todos los días y rezando mucho, porque es imposible materialmente que puedan verificar las condiciones físicas que en ese momento guardan todos los establecimientos abiertos al público en nuestra entidad. Es totalmente imposible. De tal manera que si la ley les atribuye esa obligación, ellos asumen el cargo y están aceptando el que tienen esos deberes, y después se actualiza una situación como esas, pues ni modo, la ley, aquí sí que la ley es la ley, y entonces en estricta aplicación, pues tendrán ellos que afrontar una responsabilidad que, como te digo, evidentemente es de carácter penal. Y tomando en cuenta esta experiencia, esta lamentable situación que se acaba de presentar allá en Nuevo León, creo yo que debe de servir
de ejemplo. Nunca es tarde, como se dice, para aprender y tomar en cuenta. Pero también te voy a decir que es lo más importante, que haya responsables y que se les sancione, que se les castigue, porque esa es una de las principales, bueno, dentro del derecho penal, una de la función principal es la motivación para que no se cometan delitos. Y su principal fin es prevenir para que no se cometan delitos. ¿Y cómo lo hace? Castigando, y con ese castigo mandando la advertencia, mandando el mensaje, mandando la amenaza a los demás ciudadanos de lo que les va a suceder si ellos incurren en esa misma conducta. Entonces, en este caso, si resulta que la reacción del gobernador, en este caso allá en Nuevo León, es la de pagarle a los deudos, que es muy loable, pero principalmente se debe de utilizar para prevenir que no vuelva a suceder. Y esto ya debía estar, o creo que ya está en la Fiscalía, ahí Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pero sí debe de hacerse una pesquisa, una indagatoria, en donde, pero por supuesto que hay responsables. En primera instancia, quienes hayan sido los que materialmente se encargaron de instalar ese templete y esa tarima, porque... O sea, en este caso, sería la empresa a la que se contrató. En primera instancia. En primera instancia. Luego está el Estado, el municipio, el partido y el político que también se encargó. Habría que analizar qué alcances tuvo el partido político en su intervención, tanto en el montaje, vamos llamándole, de este escenario. En la parte sí del cumplimiento de protección civil, eso ya le toca a la autoridad. Al Estado, ¿no? Pero sí, si es que tuvieron algo que ver en la instalación de ese escenario, claro que también tendrían alguna responsabilidad. Pero en primera instancia, como te digo, quienes materialmente... Si contrataron a una empresa, así nomás, y la empresa se encargó de todo eso, entonces ahí la que hay la responsabilidad entonces de la empresa. Habría que ver así es el contrato. Habría que ver el contrato, qué términos tiene. Ahora bien, fíjate, en un momento dado, si la empresa llegara a demostrar que ese escenario lo instaló conforme a las normas básicas de ese tipo de instalaciones y que fue por un hecho como este caso de fuerza mayor, natural, de la naturaleza, entonces pues también sería muy difícil imponerles una responsabilidad penal. ¿Por qué si la autoridad aún así sí tendría responsabilidad? Porque tienen un deber de evitabilidad y ya hemos visto cómo sí había noticias, pronósticos, la prognosis de parte de la Comisión Nacional del Agua y la otra institución también que es el Centro Meteorológico Nacional, creo que se llama, donde ya advertían de que iba a haber fuertes vientos, tormentas en toda esa área metropolitana de Monterrey. Entonces, precisamente para eso es la Coordinación de Protección Civil, para verificar y estar al pendiente de ese tipo de situaciones. Ese es su trabajo. Y si no lo hicieron, y además es un deber que ellos tenían o que ellos tienen conforme a la ley, y eso tuvo como resultado, por no haberlo evitado, por no haberlo prevenido, que inclusive la doctrina es muy clara en qué puede consistir la culpa, y dice que es incurrir en una imprudencia o negligencia o falta de reflexión o falta de cuidado. Cualquiera de esos están actualizados aquí en esa autoridad, porque el gobernador, fíjate la respuesta, como te digo, dentro de su arrogancia y de su soberbia, se atreve a decir todavía, es que nos tomó por sorpresa. Pues lo bueno también es que no lo tomó por sorpresa cuando estaba alcoholizado ahí en el estadio de fútbol, porque todavía hubiera sido peor. Y si tú recuerdas, en aquel programa yo manifestaba que un gobernador es de 24 horas y que en cualquier momento se suscitan ese tipo de eventualidades y tiene que estar preparado para tomar las mejores decisiones para la comunidad. Si él ahorita, como dijiste también del alcalde, a confesión de parte, relevo de prueba. Si él mismo dice, me tomó por sorpresa, pues no te pagamos para eso, deberían de decir los neoloneses. Así como dice el señor presidente de la República, dice él, cuando se refiere a cualquier población de algún territorio de nuestro país, dice,
Los chapanecos es que son gente muy inteligente. Los sonorenses son gente muy inteligente. Bueno, igual los neoloneses para mí son gente muy inteligente y ahí sí está muy comprobado, porque el llevar a esos estadios económicos que tiene esa entidad, pues ha sido producto, claro, del trabajo arduo, pero también de que es gente inteligente. Ahí sí me extraña que puedan tener un gobernador tan patético y que ahora ya se ha ido inclusive un poquito desviando, no sé si deliberadamente, la atención a su enriquecimiento ilícito tan evidente. Sí, bueno, Nuevo León se caracteriza, no por lo menos los últimos tiempos, de tener este tipo de gobernadores así. Yo lo que creo, lo que, bueno, me da mi análisis es que es la principal representación del poder económico que en ciertas áreas gobierna y ponen a quien, pues a lo mejor el que les estorbe menos o el más manipulable, o en fin, ese sería otro tema. Volviendo al tema de el tema central que traemos aquí, a ver, nomás para ver que los alcances de la ley, no, y siendo así muy, ya hasta exagerado, a lo mejor podría sonar. Vamos a suponer, no fue el caso, ¿no? Pero vamos a suponer que el Conagua ni el Centro Meteorológico Nacional hubieran, incluso debe de tener también el estatal, ¿no? Cada estado también tiene su su parte donde dan los pronósticos meteorológicos. Bueno, aquí en el caso de Sonora es la CEA, ¿no? La Comisión Estatal del Agua. Si no hubiera, por ejemplo, si no hay pronósticos, dicen, no, todo va a estar el chingazo, y de repente, ¿te acuerdas como aquel, en paz descanse, ¿no? El Martín Fayón, le decían a Martín Barro. Es cierto. Pronosticaba, usted puede hacer su quinceañera, va a ser un día soleado, va a estar la noche todo, y pegaba unos pinches lloviones que, bueno, te echaban a perder todo. Bueno, en este caso, si los pronósticos, insisto, es nomás para ver los alcances de la ley, qué tan riguroso es pues todo esto. Si no hubiese habido esos pronósticos, también podrían tener alguna responsabilidad estas instituciones que son encargadas de dar alerta, pues, ¿no? A estos fenómenos naturales, podría ser. Mira, ahí vamos a hablar del derecho penal. Y la definición del delito es la acción u omisión típica, antijurídica y culpable sancionada por las leyes penales. La acción o omisión, y sobre todo en la tipicidad, se requiere que haya una conducta. Si hay ausencia de conducta, no hay delito. ¿Y cuál es ausencia de conducta? Por ejemplo, un acto reflejo. Por ejemplo, resulta que pues, vas tú imagínate que va el futbolista ¿cómo se llama? Roberto Carlos ahí con el ortopedista, y el ortopedista le pega ahí en la rodilla así como se dice, con el martillito, y le pega un patadón y lo lesiona totalmente. Hay ausencia de conducta, porque fue un acto reflejo, ¿no? Bueno, entonces es el acto reflejo, sonambulismo, son vis mayor y vis absoluta. La vis absoluta es la fuerza de la naturaleza. Y entonces, si es un acto de la naturaleza que definitivamente no se pudo prever, entonces sí ahí pues, se pudiera considerar que hay una ausencia de conducta. Yéndonos muy técnicamente, pensando que yo soy el abogado defensor, y que no hubo un pronóstico, que hubo un terremoto en ese momento total y absolutamente imprevisible, y fue un acto de la naturaleza, hay ausencia de conducta. Aquí acuérdate lo que decía hace un momento, es un deber de previsibilidad, cuando es posible prever. Y en este caso, en mi concepto, claro que se podía prever esto y se pudo haber previsto. Y por eso también creo yo, trasladando esto aquí a Sonora, es importante, ahorita que todavía no terminan las campañas, inclusive creo que vienen cierres de campaña, que quienes están aquí en Protección Civil y que también quienes sean los responsables de organizar eventos masivos, que aquí en Sonora están muy endurecidas las penas, a diferencia de otros estados, por el caso de la ABC. En el delito de homicidio, de delitos culposos, pues son de algunos meses a 6 años nada más. Pero cuando hay 2 menores o 2 adultos mayores entre las víctimas
y que además la autoridad no realizó su tarea de inspección como debía hacer o en los periodos correspondientes o una serie de supuestos, entonces se sube hasta 20 años la penalidad en ese tipo de delitos culposos. Entonces sí creo yo que, vuelvo a lo mismo, que esa situación que se acaba de presentar lamentablemente allá en Nuevo León, se debe de tomar como ejemplo para que aquí se sea especialmente cuidadoso. Primeramente, por quienes sean los responsables de organizar y de instalar todos esos templetes, todos esos escenarios. Ahorita, por ejemplo, las fiestas del Pitic, yo veo ahí todos los, pues digo, los veo en red porque no he ido, pues no, pero sí veo que son unos escenarios faraónicos, enormes, y es una participación masiva también enorme. Entonces hay un alto riesgo en esas concentraciones de gente que sí ameritan un muy especial cuidado de muchos aspectos, desde la instalación de tarimas, etcétera, hasta la parte de, como decías hace un momento, las salidas de emergencia. Aunque son lugares abiertos, se tiene que tener bien previsto cómo va a poder fluir la gente en caso, imagínate que en medio de todo ese tumulto llega alguien a tronar un cohete o que alguien crea que es una pistola y que se genere una estampida, y ahí es donde vienen en muchas ocasiones ese tipo de tragedias. Entonces hay una serie de circunstancias que se deben de cuidar. Y volviendo al tema aquí de San Pedro Garza García, en mi concepto deben estar las normas, los reglamentos del ayuntamiento y las leyes estatales, me parece que han de ser muy similares a las de aquí de Sonora, pero por supuesto que mi concepto, y partiendo de la base, como bien comentabas ahorita, de que hubo una prognosis, un pronóstico sobre lo que podía suceder en la parte del clima, ese es su trabajo, prevenir. Inclusive ahí, fíjate, no tienen ni la justificación de la falta de elementos de materiales o humanos para poder hacer inspecciones, porque las inspecciones, bueno, efectivamente, puedes decir, oye, somos cinco aquí los empleados y son miles los establecimientos que hay como para poderlos revisar, pero aquí en este caso era tan sencillo como ver el estado del tiempo, que yo creo que los encargados de protección civil, pues es su principal función. Había uno ahí, ¿te acuerdas? Creo que se dedicaba también a eso, a dar el estado del tiempo, director de inspección de protección civil, no me acuerdo cómo se llama, un grandote, aquí en Sonora, sí, creo que en el gobierno anterior ahí estaba, que también se dedicaba en algunos programas a dar el estado del tiempo, porque por lo general yo considero que una de las principales funciones o tareas que tienen quienes están al frente de esas dependencias es diariamente estar al pendiente de cuál es el estado del tiempo, y sobre todo cuando va a haber eventos masivos como ese, en donde inclusive hay otra en mi concepto, agravante de carácter moral, y no porque quiera hacer un reclamo a ese partido político, pero en los testimonios que he escuchado de muchas de las víctimas y sus parientes, no iban al evento político, iban a ver Bronco, que es el que se iba a presentar ahí. Ah, sí, Bronco volvió otra vez después de que se anduvo despidiendo como 40 años. Entonces, iba, y era el estilo que le dicen, oye, ¿sabes qué? Primero vas a escuchar el discurso y después del discurso. ¿Por qué crees que había esa concentración tan amplia en el lugar? Porque se iba a presentar Bronco ahí. Y entonces yo escuchando los testimonios decían, pobrecitos, iban realmente porque iba el niño que quería ver a Bronco y su papá lo llevó y ahí fallecieron. Es uno de los testimonios, por ejemplo, pues, ¿no? Ah, sí, hubo menores también fallecidos. Claro, un papá y su hijo menor, entre otros, pues, ¿no? Son ¿cuántos? 9 los fallecidos, 9. Pero entre ellos, de los que no sé cuánto sea la cuenta de menores y de adultos, pero ese sí lo vi en los medios, un menor junto con su papá, y no iban ni siquiera al evento político, iban por el gancho del concierto que estaba pues ahí previendo, y los de Bronco se salvaron. Sí, porque imagínate, hubiera pasado un poco más de tiempo, hubieran entrado ellos a dar ahí su espectáculo. Y bueno, pues a lo mejor hubiera sido diferente porque a lo mejor hubiera llegado todavía más gente era un estadio de béisbol, que es el que acondicionaron para esto. Creo yo que hubiera llegado todavía más gente, ellos hubieran estado en medio de su concierto y la tragedia todavía sería en este caso peor. Bueno, lo que sí vimos y disculpa que te interrumpa, nomás, ya eso sí también me parece muy patético. Entiendo yo que el instinto
De gatos. Sí, pues esa es una cuestión ahí que uno no puede controlar. Pero ese instinto o esa reacción de un candidato a presidente de la República, que es el que debe de ser el principal protector de la ciudadanía, y que en ese momento sale despavorido corriendo, ese es el presidente. No, bueno, deja tú lo despavorido corriendo, ¿cómo aventó aquí a la mujer que tenía a un es lado? la candidata al Senado, Marcela Herrera, del Senado de ahí de Nuevo León, ¿no? Ella como que trata de tomarse de él y él la sacude, sí. Se la sacude y sale despavorido. Sálvese quien pueda. Tú imagínate, ¿qué es lo que se dice cuando se está hundiendo un barco? El capitán del barco dice, primero niños y mujeres. Y él se hunde en el barco. Nomás ve la película El Titanic como ejemplo. Bueno, nomás trasládalo a esa escena. Esa persona es la que quisiéramos de presidente de la República. Oye, y acaba de decir, ¿no? Unos días antes en el debate, ¿con qué candidato preferirías ir si te en la carretera y te para el crimen organizado? ¿Con él? ¿No? Conmigo. Y a la vuelta de los días le va tocando algo. No, pero no. Bueno, como dices tú, el instinto, ¿no? Que le salió ahí, pues sí, se presta para que le peguen creo que te ilustra, pues, ¿no? De la personalidad, sí. Del carácter de cada quien, y yo creo que en algo tiene que ver, yo creo en lo personal, ¿no? Tiene algo que ver, no digo yo ni lo satanizo, que sea un borracho, lo que sea, pero si el consumo así de alcohol muy seguido, luego te hace temeroso. Entonces esta persona yo creo que está padeciendo ese tipo de síntomas y pues ahí nos lo demostró, o sea, como el capitán es el que se sale, se tira del barco, se hunde con el barco, pues, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, gracias Rodolfo Montes de Oca, nos vemos entonces la próxima semana por acá. Con mucho gusto. Lunes de la Mesa de Abogados, gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá. En las redes sociales de La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.